Bien, seguimos hablando de lo que son las personas individuales. El artículo 21 del Código Civil señala. Este es un artículo que muy pocas veces se lo ve en procesos judiciales, ¿no? Cuando están planteando algún incidente de nulidad, algunos sí lo citan, otros no, pero es muy extraño cuando lo citan, llama mucho la atención. Caería, ¿no?, como fundamento o base legal para la nulidad también. Dice, ¿no?, cualquier limitación a los derechos de la personalidad es nula cuando va en contra del orden público y a las buenas costumbres. Por otro lado, también existen cuestiones como el rehusarse a que la persona pueda ser sometida a un tratamiento médico, ¿no?, o ya sea para obtener alguna prueba de sangre o tema de ADN. Está previsto que nosotros podemos rehusarnos, ¿no?, a raíz de esa libertad que tenemos en el ejercicio pleno de nuestros atributos de la personalidad. Una persona, una cama no va a ser. Una persona puede rehusarse a un tratamiento médico quirúrgico, ¿no? Es su voluntad, es su deseo, no hay ningún problema. ¿Sí? En el tema de para una prueba de ADN, ahí sí hay consecuencias, ¿no? Si tú te rehusas, prácticamente la autoridad jurisdiccional va a tomar una interpretación en tu contra, ¿no? Te has rehusado, directamente eres padre y punto. División de las personas. Por un lado tenemos las personas individuales. ¿Cuáles son esas? Nosotros. Físicas o naturales. Somos aquellas que tenemos una existencia visible, cuyo origen se da de orden o de forma natural. Hablamos del hecho de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, por eso somos denominados así como personas físicas o naturales o individuales. Evidentemente la posibilidad de reproducción asistida, ¿no? Pero en nuestro país lamentablemente hay grandes vacíos referente a una ley propia para la reproducción asistida. Por ejemplo, no tenemos regulado el alquiler o la subrogación de bien. O sea que sería muy riesgoso hacerlo porque no tenemos una legislación expresa. Se entiende que esto no debería estar en una norma específica separada. Esto debería estar directamente ya dentro de lo que es el Código de las Familias y el proceso familiar. Pero bueno, lastimosamente lo tienen así, lo dejan así y siempre dicen que se dejará para legislación especializada y esa legislación especializada pues nunca aparece, ¿no? Bueno, nosotros como personas individuales pues somos simple y llanamente seres humanos que estamos sujetos a derechos y a obligaciones. Por lo tanto, titulares de las relaciones jurídicas. Tenemos otras subdivisiones entre personas capaces e incapaces, menores de edad, enajenados mentales, masculinos y femeninos, aunque ahora hay una gran biodiversidad en ese fenómeno, ¿no? Mayores y menores de edad y por ello capaces posiblemente o incapaces de obrar, solteros, casados, viudos, divorciados, vueltos a ser casados y vueltos a ser solteros o vueltos a ser viudos, ¿no? Presentes y ausentes. Por otro lado tenemos a las personas colectivas. Estas personas colectivas son conocidas o llamadas como las personas idealistas. Es decir, hablamos de esa ficción que hace la ley. Lo que pasa es que nosotros como sociedad tenemos múltiples necesidades las cuales no podemos satisfacerlas por nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, véanse ustedes en el tema de la educación, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de configuración de personas que puedan satisfacer necesidades de salud, de educación, de vestimenta, inclusive nosotros no podemos confeccionar nuestra propia ropa. Entonces, dentro de estas vamos a encontrar pues aquellas que son de existencia necesaria, hablando de entidades estatales,
y las que son de existencia posible. Tendría que estar más cerca. Pero bueno, si no está igual, lo ponemos cuando hagamos el mapa conceptual. El inicio de la personalidad. Esto es algo que ya hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que se nos considera personas desde el momento de la concepción, pero en sí, para convalidar todo eso y el inicio de la personalidad se dará directamente al momento del alumbramiento. Periodo de la existencia natural o la concepción. Bueno, sabemos que esto empieza desde el momento de la fecundación hasta que se dé el nacimiento de la persona. Todo aquello que nos pueda favorecer, pues, está ahí como un derecho expectaticio, pero todo dependerá si finalmente podemos nacer con vida o no. Esto no. Esto sí. Por un lado tenemos la teoría de la viabilidad. Aparte que llega tarde. Encima de eso, ¿no? Bueno, entonces por un lado tenemos la teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad. Esta teoría era la que acogía nuestro Código Civil de Santa Cruz, ¿no? Nuestro código abrogado. En esta teoría habían ciertas exigencias. Al momento del alumbramiento, nosotros sí o sí teníamos que tener forma humana, ¿no? Y además de eso, teníamos que sobrevivir por lo menos 24 horas desde el nacimiento y el corte, pues, del cordón umbilical. Si superábamos todo eso, pues recién éramos considerados personas. Hoy en día la que gobierna es la teoría de la vitalidad. No importa cómo hayamos nacido, si parecemos o no parecemos humanos. Y tampoco interesa cuánto más tenemos que sobrevivir después del alumbramiento. Simple y llanamente bastará un segundo de vida para que todo esto pueda consolidarse. Fraudes y cuestiones relacionadas con el nacimiento. Bueno, pueden existir fenómenos como la ocultación de parto. Sí, uno puede decir de repente, esto se ve en las novelas, ¿no? Pero se dan pues casos en que adolescentes quedan embarazados a muy corta edad y bueno, pues por perjuicios y demás, pues las personas tratan de ocultar esta situación, ¿no? Hay que estar en el momento seguramente para comprender, pero bueno, puede pasar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de ocultar ese fenómeno del embarazo que a su vez va a tener otra consecuencia, ¿no? Una simulación de parto. Suposición o simulación de parto. Aunque dice ahí parto, pero es parto. ¿Parto? Parto. En que el parto sea por la parte, por eso. No, a veces por la panza, ¿no? Claro, la parte de la panza. Ah. Pero por dónde. Bien. Entonces, hablando de la suposición o la simulación de parto, bueno, pues es una persona que más bien empieza a fingir que está embarazada y se pone cobijas, qué sé yo, frazadas, lo que pueda poner. Para retener un poco. No sé si será para eso, pero bueno. La novela. Habló la experta. Yo. Bien. ¿Cuántos fracasos habrá tenido, no? Yo. La sustitución de parto. Adelante, señor. En el anterior, por ejemplo, son estos casos cuando esa señorita es muy joven, entonces como que los padres asumen, digamos, a su nieto como hijo. Así correcto, o digamos, frente a ¿cómo se llama? A la ley. Por ejemplo, van y en el mismo registro civil ellos asumen como si ellos fuera su hijo propio. Sí, es así. Se dan los dos fenómenos prácticamente al mismo tiempo y puede ser dentro de la familia o puede ser aparte, ¿no? Porque a veces esos niños también los venden, ¿no? Los entregan. No hace mucho se escuchó, ¿no? Un fenómeno sobre la compra de un niño. Pero bueno,
ambos fenómenos se presentan simultáneamente porque la una está ocultando y la otra está simulando, ¿no? Bien, la sustitución de parto, bueno, esto puede darse por negligencia, ¿no? Ya que exista un objetivo directo ya suena medio novelístico, no sé si podrá ocurrir, ¿no? Pero por negligencia, el hecho de que hayan confundido a los bebés. Yo recuerdo todavía las clases de mi profesor, el doctor Michel Huerta, que era el que nos daba ya la materia de medicina legal, quien nos decía que lamentablemente en nuestro país primero sacan al bebé, cortan el cordón umbilical y luego recién hacen el registro de la patita y qué sé yo, ¿no? Mientras que en otros países sacan al bebé y antes de hacer el corte ya ponen el tema del registro de la patita para evitar precisamente estas posibles confusiones, ¿no? La prueba del nacimiento. Fenómenos como el nacimiento, el matrimonio y la muerte forman parte pues de los 3 libros que maneja nuestro registro civil. Hay un libro virtual que es el que se ocupa del registro de las uniones conyugales libres de hecho, ¿no? Pero por lo demás, físicamente hablando, todavía, ¿no es cierto?, manejan esos 3 libros: el libro de nacimientos, de funciones y matrimonios. Se entiende que nuestra ley de registro civil está vigente en nuestro país desde 1940, ¿no? Y antes de eso, pues la que gobernaba y registraba todo esto era la iglesia, ¿no? Con los famosos certificados de bautizo, matrimonio y demás, ¿no? Fin de la existencia de las personas individuales. La muerte. Hay un concepto muy sencillo de la muerte, ¿no? Se dice que es el cese de todas nuestras funciones vitales o nuestros signos vitales. Nosotros, como personas naturales, físicas o individuales, pues morimos. Tenemos 2 clases de muerte. Por un lado está la muerte real o efectiva. Es cuando tienes la certeza de que la persona ha fallecido, ¿no? El día de ayer, creo que era en la universidad, antes de ayer, un señor se quitó la vida aquí al tren, ¿no? Sí, Y el video, súper raro, ¿no? O sea, como que de Cuéntelo, repente agachado, por y de ahí viene alguien a hablarle, viene el policía a hablarle y nos quiere agarrar. ¿Lo has visto? No lo he visto. No, ¿El video? ¿Qué Se disparó. No sé mucho. ¿Entiendes el video? Se dispara con una escopeta. ¿No? Es súper raro. Sí, se voló la cabeza. Guau, qué Sí. bueno. Aparentemente creo que el señor lo estafaron, que ahí al frente hay una inmobiliaria o una empresa de inversión o algo así. Y bueno, pues hubiese perdido mucho dinero. Era una persona mayor, aproximadamente dice 60 años. Y vino a reclamar ahí, bueno, pues decidido a hacer algo. Y cuando ya vino el policía a querer interceder, pues no dio oportunidad, ¿no? Y listo, acabó con su vida. Entonces en ese caso tenemos una muerte real y efectiva. También existe lo que sería la muerte presunta, ¿no? Esa es vía proceso voluntario. Pero bueno, esta es originada en la naturaleza humana o causada por algún otro fenómeno, una muerte intencional. Digo, doctor, usted que ha ido a comentar sobre un caso. Sí, pues lo malo, eso es lo malo que cuando cortamos la clase me olvido, Ya, pero yo les decía una fuerte. pero ya no me acuerdo qué caso era. Tenía que ver con el tema. ¿Así es en su casa? Acerca de la. Así es en su casa. Si hubiera civil, le preguntaré a su esposo, ¿así es en su casa? Él le diría que sí. Con seguridad. La muerte real o física de las personas, bueno, se da la extinción de la vida, la extinción de la personalidad, con una serie de consecuencias jurídicas dentro del ámbito del derecho familiar como del ámbito del derecho civil, ¿no? Estamos hablando de que la muerte es una de las formas de extinguir el matrimonio o el vínculo en la unión conyugal libre de hecho. Ya me acordé, doctor. A ver. Estábamos hablando acerca del delito de difamación, que lo leyó Tefi. Y usted dijo que iba a hablar acerca de un casito de eso. Igual ya se acuerda. Igual no me acuerdo. Si me acuerdo, lo vamos a comentar más adelante. De la tienda de pasado.
Sí, Marisabel, por favor, gelatina de pata con calma. Ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio, también se da la ruptura de la autoridad paterna, abre el tema de la sucesión, ¿no? Para ello necesitamos pues el certificado de defunción emitido por el oficial de registro civil. Y ojo, tenemos plazos para hacer todo eso, incluso para enterrar, ¿no es cierto?, a nuestro difunto, porque si no estamos sujetos a multas y sanciones. Una vez que hayamos llenado con todos esos requisitos, pues va a estar registrado y finalmente vamos a tener ese documento que acredita certeramente la muerte de la persona. Tenemos ahí dos teorías que se manejan, ¿no? La conmoriencia y la premoriencia. La palabra lo dice todo, premoriencia. Quiere decir que acá tratamos de determinar qué persona ha muerto primero. Se supone que hay teorías sobre esto, ¿no? Y hasta hay un orden de muerte de las personas, pero hasta donde tengo entendido no se aplican en la vida real, ¿no? Porque se dice que primero mueren los niños, luego muere la mujer, luego mueren los de 16 años o algo así, y por último el hombre, el macho, un pelo, un pecho, un tingo, así como albino. Se suspende. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a determinar quién murió primero? Tendremos que estar pues en base a los informes que puedan emitir las autoridades, en este caso policías, los paramédicos, incluso los testigos que estaban ahí, y por qué no valernos a veces de videos, ¿no? Hemos visto en las redes sociales a veces videos muy fuertes donde está ahí la mujer toda torcida debajo del camión y todavía está viva, ¿no? Todo eso con la finalidad de determinar cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de sucesiones. Cuidado, caigan en la pregunta falsa que puede hacer el tribunal, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que diga, ¿qué pasa si todos nosotros vamos en un vehículo y, bueno, tenemos un accidente? ¿No? Es importante determinar aquí la premoriencia, la conmoriencia. ¿Qué dice? Sí, ¿por qué? Para sucesión. Tendría que ser Porque si igual. fueron asesinatos, supongo que sí. Todos nosotros aquí, ¿no? Sí, todos nosotros aquí. No, dicen, porque si fuera. Cada que persona No, porque no tenemos ningún vínculo, ¿cómo se llama? Jurídico, en realidad. De pronto, quizás. No pasa que no tenemos ningún vínculo jurídico. No. ¿Cómo era la pregunta? Vínculo sanguíneo, Sí, será. de determinar quién murió primero aquí en el salón, podría determinar las responsabilidades, por ejemplo, como esa secta religiosa. No nos vamos a ese sentido, nos vamos a temas de sucesión. No, simplemente no, porque nadie tiene ningún conmoriencia, vínculo. todo. No, porque no tenga vínculo, sino porque. Si no, Pero no, pues pregúntenle. fue un accidente. Por sucesión. Ahora siempre jugado ahí, yo creo que sí. Pero sí, ahí dice, con fines patrimoniales. Si estaríamos de aquí para allá, no interesa para nada porque no somos familiares, Ah, no pero tenemos ahí sí. ningún vínculo de parentesco. Pero no se olviden que está Marisabel, ¿no? Entonces, sí, entre nosotros, como somos cónyuges, interesaría en el caso de que yo tenga un hijo fuera del matrimonio o Marisabel tuviese un hijo fuera del matrimonio. Dice, usted no sabe si eran aquí pareja. No, pues, pero jurídicamente De hecho, no estamos hablando de esos choques espontáneos que van a darse, ¿no? Eso no es en el ámbito de la unión conyugal libre de hecho. Pero si es que llevan más de 2 años. No, eso también está mal, ¿no? ¿Ya no? ¿cómo ¿Me que no? explica? Eso de los 2 años está en una de las constituciones antiguas del país, porque inclusive el Código de Familia de 1973, 72, 71 establece nada que ver lo de los 2 años, ¿no? Solamente es cumplir con lo que establece la doctrina y la propia norma, una convivencia continua, con los requisitos que establece para contraer nupcias, que sea permanente, ¿no es cierto? Entonces, hay requisitos que si tú los cumples, no debería pasar pues, después de 2 años, ¿no? Podría ser previo. Tendría que ser inmediato. Tendría que ser inmediato, porque tú cuando firmas, cuando te estás casando, estás firmando un documento, ¿no es cierto? Ya, te puedes morir así como la suerte de Franco, ¿no? Se casó con la doña millonaria y se murió.
La 2. Antes de Franco mucha Reyes. novela, mucha novela. ¿Quién quisiera la suerte de Franco Reyes? ¿No? De Navidades. Ah. Y en esas. De los supermercados. Entonces, imagínense, por ejemplo, que Isabel es soltera, está más casada que nosotros. ¿Cuántas veces? Y Marco Antonio es soltero, ¿no? Entonces yo voy a su casa y le digo a sus papás, me la voy a llevar en anticrético a su hija, ¿no es cierto? O sea, en unión conyugal libre de derechos. Cómoda. Entonces, me la voy a llevar, ojalá que me den pues el dote, ¿no? De Isabel, no sé qué dote tendrá, pero a ver, algo siempre nos darán sus papás, ¿no? Entonces nos vamos a trasladar, ¿no es cierto? El día domingo nos trasladamos, lo primero que vamos a armar es la cama, ¿no es cierto? Para descansar. Esa risa. Y luego yo salgo el día lunes a trabajar, viene un auto y me atropella en la avenida Mansell y muero, ¿no? Así de fatal el asunto. Descansé en paz. Esa misma cama la voy a echar. Por fin descansé. Se entiende que la unión conyugal libre de hecho podría demandarse vía judicial y debería darse al lugar siempre y cuando se compruebe que nosotros ya vivíamos juntos bajo un mismo techo, ¿no? Pero aún así, algunos hablan de más tiempo, ¿no? 3 meses mínimamente, pero no. Para el criterio que yo manejo es que tiene que ser inmediato, así como ocurre con el matrimonio, ¿no? Sí. Una consulta, una pregunta. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Para fines patrimoniales, es decir, para precisar quién hereda a quién. O sea, si los dos mueren, ¿quién va a heredar? O sea, los hijos o... Póngase que no tenemos. ¿Descendientes o ascendientes? Póngase que no tenemos hijos. ¿O ascendientes? Póngase que no tenemos hijos, ¿no? Sí, ¿El papá de quién va a recibir más? Si ella tiene un hijo fuera del matrimonio, por ejemplo, y él, digamos, muere primero, ella hereda la mitad de lo de él y recién sus hijos en comunes heredan la otra mitad. Pero al ella heredar esa mitad, digamos, todos los bienes, también hereda a su otro hijo que es, digamos, fuera del matrimonio. Si es que se determina, por ejemplo, que él fallece primero. Si es que al revés, ya no, porque todos los bienes quedan a cargo de él y ya sería solamente de la, digamos, otra parte que le corresponda a los otros hijos en comunes y ya recién entraría el otro hijo. Ahí está su dibujo. Doctor, ¿qué hace, no? Aquí están los muñequitos. Sí, está ubicadísimo el vino, por eso llega tarde a clase. O sea, no necesita No reforzar necesita mucho. de su conocimiento. Ahorita ya me puede reemplazar en la clase. No, eso nunca. Lo que entiendo. No, es correcto. A ver, vamos a graficar. Atienda, por favor. Vamos a ver los muñequitos, ¿no? Es la premoniencia. Entonces tenemos acá una pareja, ¿ya? Y acá está pues la esposa. Ellos en teoría están casados. Digamos que este señor tiene 2 hijos. No está incapacitado. Aparte, ¿no? No tiene pierna. Está desjuzgado, ¿no lo ven? Entonces, aquí ellos son esposos y hay que ver pues el tema de la comunidad de gananciales, que se va a partir 50 y 50, sobre todo los bienes que han adquirido dentro del matrimonio, ¿no? Tenemos que entender que como digamos que muere él primero, la porción vacante que está quedando para la sucesión es solamente esta, ¿no? Porque esta otra mitad pertenece a la esposa y ahí no hay sucesión, solamente vamos a heredar de este lado. Primero murió él, quiere decir que él tenía ¿cuántos? 1, 2, 3 herederos, entonces partimos en 3, ¿no? Y luego murió ella. Ella no tiene descendientes, lo que quiere decir que van a concurrir sus ascendientes porque no hay descendientes, ¿no? Su cónyuge murió primero, entonces no concurre el cónyuge con ascendientes, concurre solamente sus ascendientes. Lo que quiere decir que prácticamente un pedacito de estos va a llegar. No, Antonio, estoy yo. Sí. No, ya le entendí. A ver, si es que no me chico. Pasa la pizarra.
¿Quieres? Pero ¿En serio? Sí, bueno, pero los hijos son de los A de ver. ambos. No, solo de él. Ah, Eso es verdad. está mal. Ay, no sé si estoy bien, pero ya. A ver. Usted dijo de que él muere y tiene su mujer, sus dos hijos, ¿verdad? Ah. Esa es su herencia de él, de esto de aquí, A que cada la uno de mitad, ellos. ajá, es 1, 2, 3. Y en caso de que ella muera, ella no tiene hijos. Pero Tampoco estos, tiene esposo. ajá, y ellos no son sus hijos, Exacto. ¿verdad? Entonces, esto de aquí, más esto de aquí, Bien. van para sus padres. Exacto. Exacto. Eso, mi Claro. Bueno, Inglés, pero hablamos técnicamente de todo esto, ¿no? ahora, Que va a llegar a los ascendientes. si ella de la- fallece primero, cambia la figura. Ahora vamos a graficar al revés. Digamos que en el ejemplo, el que fallece primero es la mujer. Entonces la porción vacante va a ser la de acá. ¿No? Nuevamente, como la mujer ha fallecido, Se va para su marido. todo esto lo va a heredar su marido, porque él ha muerto después. O sea que todo esto va a llegar a él. Como él ha muerto inmediatamente después, quiere decir que el 100% de todos los bienes van a llegar a sus dos hijos, ¿no? Lo que quiere decir que cada hijo va a recibir pues prácticamente una mitad, ¿no? Entonces vean cómo cambia la figura dependiendo cuál de los dos muere primero. Ahora tenemos la tercera posibilidad, que ambos mueren al mismo tiempo. Conmovencia. Esa está interesante. Y que la mujer tenga a alguien. No, tiene no nadie. tiene. No tiene. En caso de que ambos mueran al mismo tiempo, en el lado de ella, esta mitad tendría que ir directamente a sus padres, ¿no? Y en el lado de él, la otra mitad solamente a sus dos hijos. Porque ellos no se han heredado mutuamente porque han muerto al mismo tiempo. ¿Sí? Tendría que haber dos declaraciones de heredero, una por parte de los hijos y otra por parte de Lo que pasa es que la aceptación de herencia lo hace cada uno por De sí manera- mismo, ¿no? O sea, si mueren los dos juntos, la mitad de ella sube a los padres y la mitad de él a A los sus hijos. hijos. sí. Ay. Y si ninguno de los dos tiene hijos, entonces directamente 50 para los padres y 50 para los otros padres. Exacto. Doctor, en el caso que ellos son casados. Ah, pero no dice nada. Doctor, y en el caso que los niños reclamen, los padres, al no saber de que ellos son herederos también, ellos podrían heredar todo el 50 y 50 a los hijos. Se supone que el notario es el que tiene que autorizar esto. Entonces no puede autorizar algo que la ley no permite, ¿no? Entonces se entiende que el notario tiene en la cabeza de memoria el artículo 1083, que es el orden de concurrencia para la sucesión, ¿no? Primero, descendientes hasta el infinito. En ausencia de descendientes, nos vamos a buscar arriba los ascendientes. Como segundo lugar, como tercer lugar, pero es mentiroso, está el cónyuge, porque el cónyuge puede heredar ya sea con descendientes o puede concurrir con ascendientes, ¿no? Esos tres son los herederos forzosos y luego vienen los herederos simplemente legales. Primero hasta el segundo grado y cuarto grado de parentesco. Primero tus hermanos, si no tienes hermanos, primos hermanos. En ausencia del cuarto grado concurren los del tercer grado, tus tíos o sobrinos, ¿no? En este caso, como es un bien inmueble, ¿no?, del 100%, entonces tendría que estar luego inscrito para las 4 personas o podría hacerse un parcelamiento. Depende, desde ya van a entrar, cuando se da la sucesión, automáticamente entran en la comunidad hereditaria, todos son copropietarios. Ya. Si el bien admite división física y jurídicamente hablando, ya cada uno va a hacer pues su división, su individualización, ¿no? De lo contrario, igual lo pueden mantener haciendo, ¿no? Pero ese ya es un trámite posterior. Claro. Bien, volvamos. Conmovencia es cuando mueren los dos juntos. La conmoriencia es cuando fracasamos en la premoriencia. O sea, la premoriencia nosotros tratamos de determinar quién murió primero en caso de que existan familiares, ¿no?, en ese accidente. En cambio, la conmoriencia quiere decir que en caso de que nosotros no podamos determinar quién murió primero, pues se establece,
que todos han muerto al mismo tiempo. Miren que la conmoniencia está como una presunción de carácter juris tantum, o sea que cuando personas fallecen en un accidente y son familiares, desde ya la ley presume que han muerto todos al mismo tiempo. Y al presumir eso, entonces se hace lo del primer cuadrito que dice usted arriba. Sí, Sí. ya. El código no. El Código Civil, como verán, no hace distinción de primero muere la mujer, luego los niños, o primero los niños, los de 16 años, el último el hombre. Eso no está, ¿no? Así que no se toma como parámetro. Por ejemplo, mi esposo tiene un hijito y conmigo tiene uno. Si llegara a morir, su herencia iría para su hijo, para nuestro hijo Y para mí. usted. Y en caso de que yo muera, iría el 100%, o sea, de mi parte, o el 50%. Su mitad pasaría a su esposo y a su hijo. Y cuando él muera va a beneficiar a su otro hijo que no tiene nada que ver con usted. Ya entendí, no de que yo me chipé. Ahora que tiene dos hijos. No, es que yo pensé de que no heredaba. Solo para bienes gananciales. Estaba chipando. De que Yo si tenía yo dos moría hijos, directamente ya, se iba a mi hijo, digamos. No, a mi ¿Qué edad tiene el primer hijo? Ya tenía 2 hijos ya. 5. Ay, chiquitito. Dicen solo para bienes gananciales, no para... Cuando él sea adolescente, usted tiene que agarrar y comprarle una moto deportiva, una Ninja, ¿no? A sus 18 años, para que vea que lo quiere y lo adora. Y bueno, pues ya. Ay, Sí, ni la mía. dice, usted tiene hijos solamente en su matrimonio. Sí. Se salvaron. Tres por ahora, pero Ahora si lo veo en moto ya sé que... no quiere el cuarto, le hagamos el cuartito, y me lleva al cuarto, pero no. Me toma el pelo. Bien. Muerte presunta. Va a pagar la va a pagar la Va a llevar el... No seas tan de que yo no pensé. Yo no pensé. ¿Qué es la muerte presunta? Es una solución que nos da la ley en aquellos casos De que donde parecía muerto. pueden haber personas que han desaparecido. Pero por determinado tiempo también me dicen. Así es. Y además que hay un pequeño procedimiento de por medio, que bueno, no es obligatorio, ¿no? Primero viene la ausencia, luego viene la declaración de ausencia y por último ya puedes pedir la muerte presunta. Son 3 etapas que hay: ausencia, declaración de ausencia y finalmente la declaración de la muerte presunta. Pero las primeras 2 no son requisito para pedir la declaración de la muerte presunta. O sea, puede que nunca lo declaraste ausente, igual procede la muerte presunta. De forma general se establece 5 años. 5 años de forma general, pero hay casos en particular donde pueden ser 2 años, pueden ser 3 años o pueden ser 4 años. Doctor, en este caso de la muerte presunta, antes, me acuerdo claro, lo mismo nos explicó en el recurso de la carrera, pero en este caso ahora, con lo que hay la atrás de tráfico de personas que después de 10, 15 años aparecen. ¿Qué pasa? Claro, es como la película de Tom Hanks en El Náufrago, ¿no? Bueno, lastimosamente Tom Hanks perdió todo hasta la mujer, ¿no? Sí, Se va con un coche viejo que tenía, un Cherokee. Pero en teoría va a recuperar todo lo que le pertenece, pero en el estado en el que se encuentra. Pero primero recuperaría su identidad. volvería con la identidad ya que fue declarado muerto, con un certificado de defunción, por decirlo así. Claro, tiene que acudirse, ¿no es cierto?, a la autoridad jurisdiccional para que realice la cancelación de esa orden. Ahora, ¿cómo se realiza Sí, ese eso? caso Es mediante ahí algún se perdió y ahí vuelve, ya está casado. Ajá. El acto de revivir. ese es el único caso donde el primer certificado de matrimonio es nulo. No, ¿Nulo? en este caso es al revés, ¿no? Si nosotros estamos presentes, yo me caso aquí y resulta que me vuelvo a casar aquí y no he hecho el divorcio, el primer matrimonio que siempre vale, Es el primero, sí. este es el válido, los demás son nulos, porque yo carecía de libertad de Estado.
Pero en el caso de la declaración de la muerte presunta, no de ausencia, en el caso de la declaración de la muerte presunta, digamos que Marisabel desaparece, yo me caso y ella reaparece. En este caso, el segundo matrimonio es el válido y el primero es el nulo, ¿no? Es el único caso que se aplica. Pero, o sea, si la muerte presunta, en el caso de que ella reaparezca, tiene que haber pasado el tiempo estimado. Es que para que se declare la muerte presunta, tiene que haber pasado el tiempo, ¿no? Los 5, los 4, los 3 o los 2 años. Yo digo, vuelvo a recuperar todo. No es directamente porque Pero esto procede en el caso, Claro, como le digo, digamos claro, que la persona apareció después de ausencia 7 años, pongámosle. Vuelve a recuperar todo, incluso su matrimonio. No. Por eso decíamos Ya que decía, el matrimonio solo ya recupera es declarado los bienes. el primero. por eso se quedó solo Tom Hanks Todo como está, ¿no? Todo. Solo Sin Wilson. identidad. Y sus bienes, ¿no? En el estado en el que se encuentra. Bien. Todo eso está regulado en el artículo 39 y siguientes de nuestro Código Civil. En nuestro país no existe la muerte civil, ¿no es cierto? Porque estaríamos hablando de que una persona se convertiría en una especie de cosa o esclavo, ¿no? Pero lo que sí aparece es esta ficción de la ley que es necesaria precisamente para la protección de su patrimonio y algunas relaciones que tienen que ver dentro del ámbito del derecho de familia. El Código Civil de la muerte presunta, transcurridos 5 años desde la última noticia sobre el ausente, puede el juez declarar el fallecimiento presunto de aquel a solicitud de las personas referidas en el artículo 33. Esta declaración se hace también después del plazo indicado, aunque no hubiese habido antes una declaración de ausencia previa. ¿Quiénes van a tramitar esto? Las personas interesadas. Supongo que sus hijos, ¿no? Descendientes, ascendientes también. Ellos gozan de lo que sería la legitimación. Ahora, nuestro Código Civil lamentablemente confunde la palabra o lo toma como sinónimo de ausencia y desaparición como si significara lo mismo. La ausencia, bueno, es cuando has perdido total contacto con una persona o esta persona ha perdido el contacto con los lugares donde generalmente era encontrada o frecuentada. No lo encuentras en su casa, no lo encuentras en su trabajo, no lo encuentras, no sé, pues en donde jugaba siempre fútbol, por decir algo. Y ahí tienes tú incluso la duda razonable sobre si la persona está aún con vida o ya no. ¿Qué será de fulano? ¿Qué será de Percy? ¿Qué será de Percy? ¿No? Hay que ir a ver a su casa. Pues, Claro, de los ex que se van y nunca más aparecen, que no pagan pensión, que es ausente. Ahora, ¿qué es la desaparición? La desaparición es distinto, ¿no? La desaparición es cuando una persona no es encontrada donde debería estar. Por decir algo, Vivi, que no es una niña normal, ya sabemos, ha venido a la universidad el día sábado, ha entrado a las 8 de la mañana y nadie la encuentra. Eso es desaparición. Cuando la persona no aparece. En un lugar donde debería estar. Su casa no aparece. Hay una película por plan de vuelo, no sé, Entonces esto sería como en el caso de las niñas, ¿no? Que tenían que estar en el colegio y no vieron. y no hay, ¿no? Está desaparecida. No está ausente, bueno, después vendrá el tema de la ausencia, pero desaparición es cuando tenemos la certeza de dónde debería estar la persona, pero no está ahí, ¿no? Digamos que hemos ido a un concierto, hemos entrado al estadio, ¿no? Pero no somos sabidos. Pero el Código Civil de forma indistinta usa la palabra desaparición y ausencia como si fueran sinónimos. Esa película que les decía, Plan de Vuelo, la han debido ver algunos de repente, es una señora que queda viuda y sube a un avión con su hijita, son los primeros en subir, ¿no? Y obviamente la mujer está medio que con tranquilizantes y todo por la muerte de su esposo. Y bueno, entonces sube con su hija, no hay nadie y de repente se duerme y cuando despierta no hay la niña, ¿no? Y esa es la trama de la película. No la bajan de loca porque nadie vio a la niña. Pero en realidad, ¿para qué les voy a contar? Vean mejor la película. No aviso. Ya fue a ver la nueva película de
¿Es esa de Ruidos de Libertad? ¿Eso? Sí, esa. Ay, no, ya Dicen vale. que es bien. ¿Está en el fin? Dicen que es bien. No, de ciencia. Presencia de nada. Dicen que es muy heavy. Vamos O sea, a que es hacer súper todo. cruda. El doctor invita. En los 20 minutos estás llorando. Los niños de películas es la realidad. Obvio. Les dice que lo han hecho así. Busca su pareja, Es Patricia. real. Hay que Domingo verla. de películas podemos hacer. Yo voy a llorar. Pero claro, vamos todos al cine. ¿Y quién va a estudiar por nosotros? Pero después, pues, atrás El artículo 40 habla de los casos particulares, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que esperar 5 años para lograr la declaración de la muerte presunta. Hay casos especiales donde solamente tienes que esperar 2 años. En otros casos tendrás que esperar solamente 3 años, ¿no? Y en otros hasta 4 años, y hasta hay tiempos irregulares, porque tenemos que esperar que exista un cese de hostilidades, tenemos que esperar la firma de un tratado de paz. Dependiendo de ello, varía los años que tú tienes que esperar. Pero se supone que hay ciertos hechos donde tú tienes certeza que con gran probabilidad la persona ha muerto en ese hecho. El vuelo de Malasia, ¿no? El famoso vuelo de Malasia, un avión, ¿no?, que volaba de un lugar a otro y de la nada ¡pum!, desapareció del radar. Y ha pasado mucho tiempo para tratar de presumir y asumir que el avión se fue al mar, ¿no? Pero ahí tenemos una certeza, y la certeza incluso en la sentencia se va a colocar como fecha y hora de la muerte cuando desapareció ahí en el radar. Esto se puede dar, digamos, algunos se van a España, Argentina, ¿no? Algunos padres no se escapan de los hijos, todo eso, ¿no? Pero y uno pues no sabe de otro país si habrá desaparecido, habrá muerto, uno no sabe información, ¿no? Ahí no pasarán los 2 años, ahí son 5, ¿no? En cambio, este es un hecho donde con gran certeza pues la persona estaba ahí y con gran probabilidad pues ha perdido la vida con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando viene una luz y se lleva un vehículo, van destapando a los muertos, pues, ¿no? Y si no es encontrado, bueno, se presume que ha sido, que era pasajero de ese autobús y que ha sido arrastrado, ¿no es cierto?, por el alud, y no hemos pillado el cuerpo. Lo que ha pasado con las Torres Gemelas, ¿no? Se vinieron abajo las Torres Gemelas, un montón de gente que ha quedado ahí enterrada entre los escombros y que jamás de los jamases van a ser identificados. 2 años. 2 años. Condiciones para que tenga lugar la muerte presunta. 1. Que la persona haya desaparecido por más de 5 años, 2 o 3 años en casos particulares sin tener noticia de ellos. 2. Que la opinión general concuerde con el hecho de su muerte. Es algo que en sí de repente tendrías que producir prueba testifical, ¿no? 2 testigos suficientes. Que sea declarado en sentencia judicial. No basta los 2 requisitos anteriores, sino que nosotros necesitamos que esto sea declarado por una autoridad jurisdiccional para que sea él el que ordene, ¿no es cierto?, al registro cívico, pues la elaboración del certificado de defunción. Si el presunto muerto retorna o se prueba su existencia, bueno, pues se entiende que va a recuperar sus bienes en el estado en el que se encuentre. En una declaración de ausencia, los herederos todavía no tienen poder de disposición, ¿no? Bueno, los forzosos sí tienen poder de disposición, pero tienen que ir guardando un porcentaje de los frutos que puedan generar esos bienes por si la persona reaparece, ¿no? Por el contrario, si se prueba la muerte efectiva del presunto fallecido, pues nada, todo aquello ya quedará total y completamente lacrado y sacramentado. Es que hay la opción de que reaparezca, como también hay la opción de confirmar directamente que la persona ha fallecido. Más adelante creo que tenemos un cuadrito. Prueba del nacimiento y la defunción. Bueno, esto igual ya lo hemos visto. Ya hemos hablado del registro civil. La prueba supletoria no nos interesa. Registro del estado civil de las personas. Lo veamos, es que no sé si está más adelante. Registro del estado civil de las personas. Bueno, ¿qué es el estado civil? Es un atributo de la personalidad. Es un derecho extrapatrimonial. A veces pensamos que cuando hablamos de estado civil solamente hablamos de soltero, casado, viudo, divorciado. No, no es solamente eso el estado civil.
En realidad es una forma de clasificar a las personas y establecer cuál es el rol que tiene cada una de ellas en una determinada sociedad. Es una forma de clasificar a las personas y establecer cuál es el rol que tiene cada una de ellas en una determinada sociedad. Si hablamos de estado civil, por ejemplo, menores de edad, mayores de edad, capaces, incapaces, varones, mujeres, nacionales, extranjeros, como también ya viene, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, etc. El registro de nuestro estado civil es muy importante para ver temas del nacimiento, la muerte, el matrimonio, el divorcio, la separación, la filiación, todo aquello que tenga que ver pues con el estado civil de las personas. El nombre de las personas. Estamos viendo ya cada uno de los atributos de la personalidad o derechos extrapatrimoniales, también conocidos como derechos subjetivos. El nombre es un derecho que todas las personas pues tenemos. Esta sirve para poder distinguirnos unas de otras. Esto con la finalidad de evitar confusiones. A veces, pero por ponerle el mismo nombre al hijo, ¿no? Como del papá, bueno. A veces hay incluso los homónimos, ¿no? Incluso el mismo nombre y el mismo apellido en otras personas que no es la misma familia. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tenemos al doctor Marcos Reyes Zamorano, ¿no? Que tiene sus oficinas donde yo también tengo mis oficinas. Sí, vos de loco. Y también enseña a Ana Gabriel, ¿no? Posgrado. También es docente y también viste de ropa formal. Y es más alto que yo. Y es moreno. Idéntico. Casi. También hay un señor que se llama Marco Antonio Reyes que hace tatuajes. Obviamente no soy yo. Aunque quisiera, ¿no? ¿Quién sabe? Y ese apellido Es una doble convencional, vida. ¿no? Es que ahora el de la mujer puede ir primero. No. El apellido convencional es otra cosa, ¿no? Esa opción que hay ahora de que las madres De invertir. de invertirlo. ¿Es solamente show? No. En el sentido, digamos, que está en el colegio, digamos, el niño le va a decir Rocha o le va a decir el nombre de Sabemos que son showeras, pero o sea, no tiene nada. No, o sea, me refiero en la lista, digamos, de No, de la efectivamente. universidad, digamos. Ya ver, apague la luz. Yo. Bien, eso quiere decir que con fines de la equidad de género, equitatividad y demás, se entiende, y no dice ninguna parte del código de las familias, pero los codificadores, según ellos está, que nosotros podemos cambiar el orden de los apellidos en nuestros hijos, ¿no? Es decir, en vez de por ejemplo, ser yo Reyes Gutiérrez, sea yo Gutiérrez Reyes, ¿no? Pero, no sé, yo no le veo nada de conquista social o de igualdad. Más bien lo que veo es que esto va a generar conflicto, ¿no? ¿Y qué tal si mi hermano es Félix Reyes Gutiérrez y yo soy Marco Antonio Gutiérrez Reyes? O sea, sí, somos hermanos, pero me confuso el asunto, ¿no? Peor que él es moreno y yo soy blanco, entonces hermano musita más encima, ¿no? Pero bueno, al final es una trampita, dicen, haciendo burla de esto, porque el apellido materno de la mamá de quién es, pues al final, de su papá. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pero ahí está, el Estado con sus cuestiones ahí muy particulares.
La idea es que nosotros podamos ser individualizados de una forma más fácil, pese a que igual pueden haber personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido, pero ya necesitamos ahí el tema de la distinción con el número de la cédula de identidad y otros datos más, ¿no? Tu profesión, tu estado civil, etc. Importancia jurídica del nombre. Sabemos que esta está para individualizarnos a cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros tiene un papel distinto e importante dentro de nuestras relaciones de derecho. Aprovechando de mañana las clases, mañana las clases son a las 8, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo otro evento académico los sábados por la mañana, por eso es que hoy hemos empezado a las 9, pero vamos a salir 2:30, porque tengo clase aquí a las 2, entonces tampoco puedo quedarme hasta la 1. Después, mañana vamos a entrar a las 8 y vamos a salir 2:30. 2:30. Sí, vamos a poner la media horita y ahorita vamos a salir a 2:30. No podemos salir ligados en... Más bien antes que me olvide, ¿quién puede sacrificar una hojita? Uno que tenga la hoja larga. Hoja larga, dile. No dile que la tenga larga, dile hoja larga. Valga la aclaración, Claro, hoja larga. Marisabel, saca una hojita. Ahí está sacando. Ahí Reimer está sacando también. Quiere ella. Evidencia la creación. Saca. ¿Verdad? No. El hambriento en pan piensa en el pan. No le dieron anoche. No, pues se va. Pan, dice, no le dieron pan anoche. No, yo no me gusta el pan. Le gusta el pan. Porque hay también el pan. Que le haga pan. Alonso, ay, cállense, está todo grabado. ¿Qué hablan? Hablando ustedes. Hoy día acabamos persona y mañana derecho real. Bueno, estas características no solamente son del nombre. Prácticamente estas características se repiten para el estado civil, para el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya me di cuenta. A mí me dijo que iba a hacer eso. El nombre es inalienable. Inalienable, ¿qué quiere decir? Que este no está sujeto a comercialización, imaginación o venta. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? A veces tú compras un libro por la reputación de la persona. A veces sale Messi recomendando algún producto y como es Messi, bueno, la gente va y compra. Puede que tu buen nombre sirva, ¿no es cierto?, para dar cierto realce a algún producto. Pero en realidad, técnicamente, no es susceptible de una comercialización, una cuantificación económica. Tal vez, ¿no?, una marca, una patente podría ser comercializada, pero no estamos hablando del nombre de las personas naturales, individuales como tal. Por eso, el fenómeno del nombre comercial tiene una disposición pues diferente, ¿no? Esa sí es susceptible de una comercialización. Es imprescriptible, lo que quiere decir que si nosotros en algún momento dejamos de usar nuestro nombre o nunca lo hemos utilizado, no significa que el mismo desaparezca por el transcurso del tiempo. Es permanente. Esto quiere decir que nosotros no lo podemos modificar a gusto y placer. Si nosotros queremos hacer un proceso judicial para cambiarnos el nombre, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Solamente por ahora está contemplado para aquellos casos donde el nombre sea denigrante, sea un nombre que produzca pues la burla de las demás personas, que seas discriminado, qué sé yo, ¿no? Pero esas cosas sí pasaban antes, ¿no? Acá con esto del calendario Bristol. Esos nombres
tenía un cliente que se llamaba Presentación, ¿no? Pendiente. Entonces imagínense, venga, le voy a presentar, don Presentación, le presento a no Presentación. Felicidad. Conozco un par de felicidades, ¿no? Pero son amarguras. No sabría decir. Vender lo que dice. Penélope. No, había una clienta que se llamaba. Que lo separó, pero. No, es que sí lo utilizan, dicen hasta hoy en día, Sí, digamos, claro. hay esos nombres que, o sea, normalmente se escucha bonito, pero lo separan y lo hacen en tono de burla. Yo le iba a poner a mi bebé Luciano, ¿verdad? Porque me gusta, digamos, el nombre. Y una amiga de mi esposa me dice, no, Lecito, no le pongas Luciano, porque le van a decir, no, le decía. Lucito, claro, ¿no? Se supone que hay una lista que saca registro Sí, civil sí. de todos aquellos nombres que están prohibidos, ¿no? Sí. Últimamente están colocando nombres pues de Messi, de Anabel, de ¿qué más? De esas novelas turcas. Sherazade. Exacto, ¿no? Qué mal. Qué Qué mal. mal. Qué bien. Odud. Tenía yo una cliente que me habló, doctor, quiero cambiarme el nombre, qué sé yo. Yo feliz yendo a recibir a la cliente para hacerle el proceso. Bueno, ¿y cómo se llama? Le digo, Constantine. Y yo, oiga, pero si su nombre no es feo, le digo. Es más, me parece poco común y para mí suena bonito, le digo. Constantine, ¿no? Pero el juez no nos va a dar curso, imposible, ¿no? Porque no cumple con el fenómeno de que sea denigrante, discriminador, gracioso y todo lo que ustedes quieran. El nombre es único e irrenunciable. Nosotros no podemos suscribir ningún documento ni de ninguna forma se puede establecer que nosotros estamos renunciando a nuestro nombre. ¿Pero habla solo del nombre o también del apellido? Bueno, cuando hablamos del nombre, hablamos más que todo del nombre, del patronismo, ¿no? El tema de los apellidos se puede manejar de forma distinta, ¿no? El tema de los apellidos, hay pues combinaciones a veces de las personas que se casan y sale vaca con flores o no sé cómo, ¿no? Pinto Paredes. Pinto Paredes. Bueno, eso no se modifica lamentablemente, ¿no? Lo que sí se habla es del tema del nombre patronímico. ¿Por qué no los apellidos? Porque tienen cuestiones pues de filiación, ¿no? Imagínense que yo me cambio el nombre cuando me era mi papá, digo, en el tema del apellido no voy a poder ayudar. Ya, pero ¿no? que yo le preguntaba por el caso de algunas personas que ya cuando son mayores de edad optan por cambiarse el apellido porque, por decirle, el padre lo abandonó y nunca le dio un beso, ni pasó tiempo con él, ni nada de esas cosas. Es que eso es complicado. Si tú eres una persona mayor, ya tienes en todos los actos de tu vida civil un montón de cosas que están con esos nombres. Entonces, Claro, más bien, existen el caso de la tendencia es conservarlo, ¿no? Teníamos nosotros una cliente, póngale que tiene unos 60 años y que le apareció un apellido de su mamá, que lo borraron, el D. Tendríamos que graficarlo, pero creo que ya no nos va a dar. Pero, ¿qué hemos hecho? Lo que pasa es que su mamá era brasilera y cuando entra al país, ella se llamaba, por decir algo, Luciana de Sousa de Reyes, o sea, casada conmigo, de Sosa y de Reyes, ¿no? Y le dijeron, usted acá, cuando entró a Bolivia, usted no puede llevar de Sosa y de Reyes, solamente puede llevar un D. Entonces le quitaron el de Sosa y se llamó Luciana Sosa de Reyes, ¿no? Claro, era casada con un boliviano. Luego, sus hijos llevaban su apellido solamente como Sosa, en el materno, ¿no? Y después de muchos años, cuando el CEGIP ya se reorganizó y se sistematizó, ¡pum!, le brincó el D. Le dijeron, usted es de Sosa de Reyes, tiene que llevar así. Le cambiaron a ella, cosa que cuando la hija quiso sacar su nueva cédula, el sistema le arrastró el apellido. Y le dijo a la hija, tú ya no puedes ser Sosa, ahora eres de Sosa, ¿no? Y la hija ya tiene 60 años. ¿Qué hemos hecho? Hemos fraguado todo un plan para quitarle el apellido de su mamá, ¿no? Hemos inventado una demanda de pérdida y ruptura de la autoridad materna. O sea, para llegar a eso,
es que has tenido una madre, en este caso, yo le expliqué a ella, vamos a decir que usted ha tenido una mala madre que nunca la ha visto, solamente la ha parido, nunca le ha dado atención, cariño, amor, educación, absolutamente nada. En esos casos, tú puedes cortar la autoridad materna y puedes neutralizar el apellido, ¿no? Pero, adicionalmente hemos pedido que como nombre convencional de su mamá se mantenga como Sousa, ¿no? Como Sousa. Lo que pasa es que la cliente ha tenido una mala asesoración porque esto tenía que ser vía civil. Vía civil le han rechazado y el abogado no ha apelado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a la vía familiar a quitar la filiación materna, ¿no? Para que ella quede con un nombre convencional de su mamá. Y claro, yo le dije, su mamá, usted va a perder el derecho a la herencia. ¿Su mamá tiene bienes? No, si ella vive conmigo, más bien yo la mantengo. Ah, bueno, le dije, no hay problema. Entonces, técnicamente le hemos dado muerte civil a la mamá y le hemos inventado un nombre a ella como mamá. Y hay que tener cuidado con los nombres convencionales. Por ejemplo, si yo fuera huérfano, me voy a poner un nombre convencional de mi papá. Solamente puedes poner un nombre y un apellido a tu papá inventado, ¿no? Nosotros habíamos puesto 2, registro civil, no es registro civil, el CEDESI nos observó y finalmente corregimos a un solo nombre y un solo apellido de mi papá inventado, ¿no? Y le hemos dado solución porque ella y su hermano no podían sacar su cédula de identidad y más bien ya lo hemos arreglado. Bien, vamos a quedar ahí porque ya no puedo hablar. Doctor, ¿y Sí. cuando cambian de sexo, digamos? Ahí hay una ley especializada para el tema del cambio de sexo, porque imagínense, digamos que yo me cambio, me hago una transformación